Si sí hay problema, pues ni modo. Nada, está bien. Ahí no sé qué pasará ahí. Faltan compañeros, falta Alan. Marisol, no sé si vaya a poder conectarse. Y pues acá presencial, Camila tampoco pudo venir. Cristian, no sé qué habrá pasado con él. A lo mejor llegará tarde. Daisy también hasta dentro de 2 semanas nos acompaña. Y bueno. Ay, lo peor de todo de llegar tarde es que ni siquiera puedo agarrar aire para saber por dónde diablos comenzar, ¿no? Hay una... el año pasado, ¿no? El año pasado, el seminario fue de melancolía. Y en esa línea, sí, como que surgía, bueno, me encontré por allí con es una lectura la que me motivó a proponer este tema por completo. Luego ya me di cuenta que en realidad, pues esa lectura no, bueno, me llevó a otros caminos que no esperaba, ¿no? Me llevó a otros caminos que no esperaba. La verdad no esperaba encontrarme con tantas cosas respecto a la risa. Hubo muchas cosas que obviamente no alcancé a abarcar, que no voy a poder abarcar, pero hubo una lectura de un señor que se llama Horacio de Freitas. Horacio de Freitas, que igual lo voy a escribir acá también por el chat. ¿Dónde está el chat aquí? Aquí está. Horacio de Freitas, que es pues hace por ahí un apunte sobre cómo se ha malentendido justamente la melancolía, llamándole, o sea, como haciendo esta similitud entre la depresión y todo, ¿no? Con la melancolía hipocrática, pues muchos, o sea, no está mal, ¿no? El problema está en que, o sea, Hipócrates como tal, que es quien habla de la melancolía, no lo aborda de la misma manera en que lo estamos abordando en la actualidad, ¿no? Incluso los propios hipocráticos, incluso el propio Galeno, no entiende la melancolía como la entendía Hipócrates. Si Hipócrates la entendía de una forma muy distinta. Y esa pequeña distinción es que cuando se menciona allí, hace una pequeña inscripción en este texto de la enfermedad sagrada, en este texto hipocrático de la enfermedad sagrada, que habla un poquito de las epilepsias y todo esto, ¿no? Dice, por ahí rescata él una frase muy breve, ¿no? En donde dice que los enfermos chillan, gritan y se retuercen. Los melancólicos chillan, gritan y se retuercen, algo así. Y entonces, de Freitas recupera toda una nueva idea de la melancolía, que según él es la que debería de entenderse, al menos si se habla de la melancolía hipocrática como tal, en no entenderlo como este tipo cabizbajo, melancólico, depresivo, ¿no? Sino más bien como una idea de una suerte de, hasta cierto punto, a mí la imagen que me pinta es de un bipolar. Es el melancólico como bipolar, por estas 3 palabritas, ¿no? De chillan, gritan y se retuercen. Como si hubiera una clase de un estado anímico casi siempre muy bajo, ¿no? Y de pronto unos picos muy fuertes. O sea, como que eso hacía referencia, ¿no? Con exactamente, justamente esos episodios maníacos, ¿no? Esos episodios maníacos, que son, bueno, ahorita los entendemos de una manera, pero antes sencillamente eran como arrebatos muy impulsivos, hacia secas, ¿no? Muy impulsivos. Sencillamente acciones impulsivas. Y dentro de todo esto, bueno, ¿y aquí qué diablos tiene que ver la risa, no? Hay un librín, ¿sí? que está bastante interesante, que es ¿no? El elogio de la locura, el elogio de la locura del buen Erasmo, ¿sí? Y sí, adelante. El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. También lo escribo por acá. Elogio de la locura de Erasmo. No me acuerdo cómo se escribe. Creo que es
Rotterdam. Algo así, no me acuerdo si se escribe así Rotterdam. Pero Erasmo, ¿sí? En este libro, es básicamente como si hiciera como si escribe una presentación, un elogio, un soliloquio, mejor dicho, más bien un soliloquio, ¿no? Así como como si llegara un personaje a empezar a decir un discurso, ¿no? Digamos, un soliloquio, un monólogo, ¿no? Así como de presentación medio teatral. Y dice, pues justamente él, o sea, Erasmo, agarra a la locura como su personaje que va a hacer su propia declamación, ¿no? Entonces dice así bueno, pues llega la valentía, ¿no? Y se presenta y habla, dice, bueno, llega la locura, se presenta y habla. Y dentro de las palabras de la locura, ¿sí? Dice, pues yo soy la que causa esto, yo soy la que causa aquello, yo soy la que... ¿Cómo no habría de ser importante yo si he atacado a las mentes más brillantes hasta dejarlas en el suelo? ¿No? ¿Cómo no habría de ser yo importante? O sea, ¿quién más se pudiera presentarme a mí, la locura? Si soy, por ejemplo, quien deja a reyes actuando como animales y viviendo en chiqueros, ¿no? Dice, nadie me puede presentar mejor que yo a mí misma, ¿no? Esas son las palabras que pone Erasmo en esta ficción de la locura haciendo su propio eloquio. Y esta referencia que uno que hace pongo a reyes, por ejemplo, en actuar como animales, ¿no? Habla justamente del rey Nabucodonosor, ¿no? Del rey Nabucodonosor, que llegó a un punto en donde se deschaveta tanto. El rey Nabucodonosor fue rey de Babilonia, se deschaveta tanto que dicen que ya lo empiezan a ver que duerme y come como animal. Así, se duerme y come como animal, como un castigo de Dios, porque era un rey muy soberbio que manda a matar a todos los sabios de Babilonia, y bueno, otras cosas ahí más o sea, muy intensas, ¿no? De este Nabucodonosor. Entonces, pues si yo, o sea, yo hago lo que quiero con reyes, con pobres, o sea, soy el castigo de los dioses. O sea, ¿quién más me puede presentar que yo a mí mismo, ¿no? Entonces, y dentro de todas esas descripciones que empieza a hacer el propio Erasmo, ¿no? Menciona dos cualidades en particular que van abocadas al mismo tema, la risa. ¿Sí? Yo hago reír a los más serios y hago llorar de carcajadas a quienes deberían de estar llorando de tristeza. Ay, entonces, bueno. Entonces, ¿no? Hace esa primera mención, ¿no? No solamente es acto, o sea, si hay una característica que la locura en sí misma reconoce, es esta capacidad de hacer reír a las personas cuando no se deberían de reír. Esa es una. Y la otra, que es la más importante de todas y que parece que es la que tiene más carne, ¿sí? Es el personaje de Demócrito, el buen Demócrito. Demócrito era un filósofo contemporáneo de Platón, de Hipócrates, de Aristóteles, de Sócrates, era contemporáneo de todos, Demócrito era de hecho era uno de los filósofos más importantes. No tengo mi libretita. Por ahí llegué a escuchar de un maestro que ojalá que ande bien. De hecho, justo ayer andábamos platicando que anda desaparecido. O sea, bueno, no literalmente, o sea, no sabemos de él. Bueno, yo no sé nada de él, el maestro Sergio. Pero hay este maestro llega a mencionar, ¿no? De por qué Platón y Aristóteles son tan importantes. Pues es porque eran genios. Dice, pues sí, tenían cosas, sí, tenían cosas. Dice, pero ¿qué pasa? Dice, o sea, casi siempre toda la filosofía griega nos llega solamente por manos de Aristóteles y de Platón, ¿no? Eso es lo que más se llegó a reconstruir de sus antiguos escritos. Los escritos de Platón y de Aristóteles, en un proceso histórico, son reconstruidos principalmente por los árabes, por no me acuerdo cómo se llama un filósofo, pero un filósofo árabe,
que los va como que los encuentra, los traduce, los reconstruye, bueno, los reconstruye es un decir, ¿no? O sea, no que le invente, sino que trata de tomar así como que ciertos, o sea, los ordena hasta cierto punto, porque como papiros, pergaminos y todos desperdigados, fue una lata para encontrarlos. O sea, Platón y Aristóteles estuvieron perdidos, o sea, como unos 10 siglos. O sea, no, no fue una tarea fácil, ¿no? Que se empiecen, no, con 10 siglos estoy exagerando, como quizás unos 5 siglos más o menos, entre el 200 antes de Cristo y hasta que le llegan a San Agustín de Hipona, por ahí del año 400, más o menos después de Cristo, son 700 años. Durante esos 600, 700 años, o sea, los textos, todos los textos de filosofía griega están perdidos. Por las guerras, por la religión, por muchas cosas, ¿no? Por muchísimas cosas. Por el mismo tiempo, ¿no? Y porque no se tenía esta idea como de vamos a preservar estos escritos a manera de biblioteca para que perduren. O sea, no estaba esa intención. No había una intención de ese tipo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Demócrito llegó a escribir y dice, este maestro, el maestro se dice, él quizás, él se data más o menos, hay un estimado de unos 700 escritos, de los cuales llegan a nuestra actualidad solamente unos 4 o 5 de Demócrito. O sea, de Platón nos llega prácticamente lo que podríamos asumir que es una obra más o menos completa. De Platón nos llegan quizás unos 70, 80 escritos, y de Demócrito llegan unos 4 o 5 nada más, y en fragmentos. De Parménides nos llega uno, es un poema y es en fragmentos. De Heráclito llegan fragmentos. De Aristóteles nos llega una obra vastísima. Obviamente había un interés particular de rescatar textos como los de Platón y Aristóteles y no rescatar otras cosas. No rescatar obras como las de Epicuro, como las de Demócrito, como las de Anaxímenes o Anaximandro. O sea, había un montón de filósofos y casi no se sabe nada. Y no hay material. Y ya no va a haber material. Es lo más triste, ya no va a haber material. Pues se dice que de algunos nada más se conocen también como anécdotas, ¿no? Exacto, o sea, sí. No hay nada como tangible como tal. ¿Verdad? Sí, de hecho, o sea, de muchos, ¿no? Solamente se conoce lo que, por ejemplo, Platón decía de ese filósofo en los diálogos de Platón. Claro. Y pasa más o menos algo igual con Demócrito. Demócrito es una figura muy importante, pero porque se crea como una suerte de enigma o misterio alrededor de un mito, ¿no? Muy bonito alrededor de Demócrito. Y es que estaba loco. Y estaba loco, que justo también lo ponen acá en el de Erasmo, y bueno, ahí es en donde yo lo encuentro. Hay una supuesta carta que le mandan los pobladores de, no recuerdo si era en Abdera o en otro sitio, le mandan a hablar al buen médico Hipócrates, porque están todos muy, muy preocupados, todos los habitantes de esta ciudad, están muy preocupados por la salud de Demócrito. Y están preocupados porque creen que sufre de locura. Y dice, sufre de locura. Y dice, pues, ¿qué tiene este enfermo, no? Dice, es que se la pasa riendo todo el tiempo. Se ríe de la gente. Dice, déjeme saber si lo encuentro tal cual por aquí. Según yo lo tenía por aquí apartadito, pero... O sea, se enferma de locura. Sí, 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 se enferma de locura. Pero, voy a ver si lo encuentro por aquí. Espero que no tardarme tanto. Pero sí le mandan a hablar algo así porque, Ahorita que dijiste eso, Ajá. no sé por qué me acordé, es que siempre me acuerdo de películas. Sí. Me acuerdo de la película del Joker, Ajá, sí. cuando está creo que con la psiquiatra y le empieza como que a... Pues sí, no me acuerdo por qué, no sé si le hacen una entrevista o de seguimiento o de qué, una cita. Y de repente se empieza a reír así como bien extraño y yo me acuerdo que todos nos miramos en el cine bien extraño, o sea, como que está enfermo pero loco. ¿Me recuerda eso? Sí, de hecho, o sea, como que la risa ha sido un... O sea, fíjate, es que justo por eso fue que me llamó la atención el tema, ¿no? La risa ha sido vamos a ponerlo así, es un fenómeno, la risa es un fenómeno tal cual, cuya principal naturaleza se le suele atribuir
en conexión a la locura. Una persona que se va riendo sola por la calle, todo el mundo lo va a voltear a ver mal. Claro. Si yo me estoy riendo solo, se ve como raro. La risa es un fenómeno que tiene que ir acompañada de elementos muy específicos para aceptarla como algo normal o agradable. O básicamente como que a todos le tiene que dar risa para que sea normal, ¿no? Claro, incluso cuando alguien cuenta un chiste, ¿no? Y solamente una persona se ríe y otras veces que no se ríen, la persona que se ríe se torna incómoda su risa. Sí. Y se vuelve extraña, se vuelve bizarra, o sea, adquiere un carácter raro. Sí. Si los 10 se ríen del mismo chiste, no pasa nada. Es una buena risa. Pero si solamente uno se ríe, ya se vuelve raro. O sea, ya se vuelve raro. O sea, la risa como que necesita de unas características muy particulares, ¿no? Para que pueda considerarse más o menos como normal o aceptable, por así decirlo. Si no lo estoy encontrando, me voy a tardar los roles. Pero decía algo así como que y Demócrito tenía varios problemas que alertaban a la comunidad de este pueblo en donde vivía, que si mi memoria no me fallara, Abdera. Es que se la pasan solo todo el tiempo encerrado en su casa. No convive. Y se ríe a todas horas. Así. Por esos pequeños comentarios, consideran que está loco. Y le mandan una carta a Hipócrates. Y supuestamente se da, obviamente, pues estos son supuestos, ¿no? Supuestamente Hipócrates llega a buscar a Demócrito para verlo, para revisarlo, ¿no? Y al final Hipócrates responde una carta a esta persona que le solicita que revise a Demócrito y dice, el llamado loco no es un loco, sino un genio. Palabras más, palabras menos, ¿no? Es solamente un genio, ¿no? Dice, y los normales somos tontos. Los sanos somos tontos. Y el llamado enfermo es un genio. Supuestamente porque en esa conversación Demócrito se reía del absurdo de la existencia, de las actitudes que veía en otras personas, de los comportamientos de todo lo demás. Era una persona que básicamente se burlaba de lo inocuo y de lo absurdo de la existencia. Dice algo así como que la vida es tan absurda que me da gracia. Me da risa que la vida sea tan absurda y sin importancia. Entonces, pero de allí, o sea, a pesar de que la respuesta de Hipócrates es muy clara, o sea, este hombre de loco no tiene nada, se deja un pequeño antecedente, al menos por escrito y al menos histórico, de que la risa va un poquito acompañada de locura. O sea, a pesar de que la respuesta de Hipócrates es muy clara, se deja ese primer antecedente. Y a partir de ahí parece que se va a empezar a construir una suerte de historia sobre la risa y más o menos de su compañía de la locura. La principal compañía que va, no, perdón, la principal figura que va a tener la risa y la locura va a ser la misma, la del bufón. El bufón, ¿no? Este personaje, ¿cómo llamarle? Este personaje que trabaja para la realeza, pero que no es de la realeza. Este personaje que su voz no importa. Lo que diga el bufón no tiene ninguna relevancia, ¿no? Para nadie. Pero puede decir lo que sea porque es un bufón. El bufón no conoce límites en el momento de decir las cosas. De hecho, el bufón estaba como ese pequeño aminorante de la realeza de un soberano, porque se podía burlar en su cara de él, y podía criticarlo, y podía decir sandeces sobre la realeza, y no pasaba nada. No pasaba nada, y el punto era hacer reír. Y obviamente la imagen del bufón se torna como la imagen de un payaso, un tonto, ¿no? Claro. Alguien que hace reír a los demás diciendo tonterías.
Pero servía como un pequeño temperante porque, pues bueno, o sea, el bufón podía criticar todo lo que quisiera a la realeza, pero no había ninguna clase de consecuencia. Pero entonces las otras personas que se reían, por ejemplo, por lo que decía el bufón, no eran merecedoras de un castigo, porque pues estaban riendo al bufón. Pero igual ayudaba un poquito como esa catarsis, ¿no? De, mira, pues yo pienso lo mismo, ¿no? O sea, sí es cierto, el rey es un panzón, ¿no? Por decir alguna tontería. El rey es un panzón, sí es cierto, es un panzón. Pero a partir de nadie iba a sufrir ninguna consecuencia porque estaban riendo del bufón. Es como los memes en la actualidad. Exactamente, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces servía como ese pequeño, como una válvula de escape, ¿no? Una válvula de presión que de pronto se abría para que la gente pudiera soltar cierta tensión contra los reyes a manera de humor, ¿no? Pero que ese humor no iba a ser tomado en cuenta porque venían de un bufón. Y a los bufones no había que ponerles, ¿no? De hecho, es una figura que los reyes adoptan dentro de sus salones, ¿no? También como manera de entretenimiento. Pero entonces, bueno, la imagen del bufón va a ser una imagen que poco a poco también se va a ir construyendo de manera que identifique un logo. Si se busca la imagen, por ejemplo, de un bufón, de pinturas, por ejemplo, casi siempre se va a encontrar la apariencia de alguien que está haciendo locuras, ¿no? Que está haciendo cosas sin sentido. Cosas sin sentido y que se están riendo todo el tiempo. Entonces, ya más o menos con esta especie de justificación mía, ¿no? Una especie de justificación, pareciera, hay algunos, me encontré por ahí algunas lecturas que apuntaban a que Hipócrates menciona que este filósofo, este genio loco de Demócrito, solamente era un melancólico, a pesar de que se reía. O sea, como si esa manía, esos altos de chillan, gritan y se retuercen, en el grito pudiera ir escondida la carcajada. Entonces, cuando yo encuentro esta parte, ¿sí? Y bueno, pues que pareciera que la melancolía, y todo esto surge a partir de ese comentario de Horacio de Freitas, nada más de la melancolía de Hipócrates no se suele entender como se debería entender, ¿no? O sea, hay un carácter maníaco, por así decirlo, que incluso puede apuntarnos a esta extravagancia de la carcajada a tal grado, ¿no? Y eso no lo podemos correlacionar directamente con depresión, como se suele hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, el año pasado, obviamente, casi toda la dirección del trabajo fue en línea de esta similitud de la melancolía justamente con la depresión, de la melancolía con lo que se le llama trastorno depresivo, ¿no? Y toda esta parte, ¿no? Entonces, pero yo sabía, yo tenía por ahí apuntado desde un principio ese asterisco que mencionaba Horacio, que subrayaba Horacio de Freitas, que tengo que poner esta otra cosa en perspectiva, o sea, me corresponde, me siento obligado incluso hasta cierto punto a traer esa otra parte del trabajo que hace un año no se contempla, ¿sí? No solamente la melancolía entendida como pura depresión, sino que parecía que la melancolía tenía otra cara, o sea, era una moneda que tenía obviamente otra cara, no solamente lo triste, lo lúgubre, lo cansado, lo lento, ¿no? Como se habló el año pasado, sino también la parte de la extravagancia, la risa, el sinsentido, la locura hasta cierto grado, ¿no? Entonces, de ahí nace realmente la idea de que fuera sobre la risa el seminario de este año, ¿no? De esa otra parte, ¿no? Que abarca la melancolía. Y bueno, a partir de ese pequeño hilito, pues obviamente ya sacar otras cosas que rodean el fenómeno de la risa, que rodean el fenómeno de la risa y que ya no forzosamente tienen que estar conectado con esta idea de hipocrática, ¿no? Sino ya un poco más allá. Que me encontré un libro, aquí lo traigo, pero es que a mí me sorprende, ¿sí? Porque dice tal cual,
O sea, dice, a mí me sorprendió mucho, la verdad. Nada más déjenme ver. Oye, y esto también Sí. puede ir, y bueno, es que me acordé, o sea, me vino mucho a la mente, aunque no tiene mucho que ver, pero tal vez sí, de, por ejemplo, no sé si te ha pasado en la consulta, cuando pacientes de repente te están contando algo muy triste, pero empiezan a reírse mucho. Ah, claro, sí. No sé si está feo, pero me acuerdo mucho. Sí, bueno, esa parte, o sea, a mí sí me, o sea, yo lo pienso comentar en el cuarto y quinto módulo, que es justamente como que ya lo más referido al psicoanálisis, el chiste y su relación con el inconsciente, Ajá, sí, sí. la burla, el humor, Ajá. como esta suerte de, otra vez, de algo que atempera, ¿no? Que digamos, cuando me refiero a temperar, es como, no es lo mismo tener una serpiente, por ejemplo, aquí enfrente, a que esté en una caja de cristal, aunque la tenga enfrente. Ajá. O sea, hay un vidrio que nos separa, Ujú. pero ese vidrio se vuelve como una clase de atemperamiento. ¿Sí? Es decir, como que atempera en el sentido de que baja la tensión, crea una distancia y entonces ya no lo estoy viendo directo, ¿no? Ujú. Es más o menos como el fantasma de Lacan y la realidad, y lo real. Yo no veo lo real a la cara, Ujú. yo lo veo a través del prisma del fantasma y eso me genera mi realidad. Entonces lo real no me va a desquiciar, no me va a... Lo real como lo indecible, lo inarticulable, perdón, lo inexpresable, es algo abismal. Ujú. Ese abismo no me va a devorar si yo pongo un cristal en medio que nos separa un poquito y que me ayude a traducirlo. Ujú. Entonces, más o menos lo mismo, ¿no? El humor, no quiero decir como un mecanismo de defensa, más bien quiero decirlo como un atemperamiento, ¿no? Ujú. Algo que me ayuda a traducir ese malestar sin que ese malestar me coma vivo, ¿no? No me va a comer vivo, ¿por qué? Porque le estoy poniendo un pequeño de humor o de burla o de chiste Sí. o de gracia al respecto, Ajá. y entonces ya puedo verlo a la cara sabiendo que esa serpiente no va a brincar y me va a hacer daño, ¿no? Como ese pequeño cristal. El cristal no se ve, pero se sabe que está ahí. Es algo muy fino, no me estorba el cristal, pero sé que si la serpiente me ataca, no. Ujú. Igual el humor. Eso me gustaría, o bueno, era la propuesta, ¿no? Abordarlo en el cuarto y quinto módulo desde este sentido, Ah, ¿no? muy bien. Pero sí, no, está bien. Porque, o sea, está bien, pero, o sea, sí está esa parte de que muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo que en una ocasión, una persona me estaba hablando de la muerte de su padre Ujú. y se empezó a reír. En sesión se empezó a reír. Fue así como que, bueno, no sé si a esta persona le pues odiaba a su padre y le está dando gusto, ¿no? El platicar que, porque puede ser, ¿no? Ujú. Que haya un gusto, ¿no? Violento y que pues, sencillamente le dé gusto que se haya muerto la persona, pero resulta que no, que sencillamente estaba, bueno, o sea, sí me duele muchísimo, pues es tan doloroso que hasta da risa, ¿no? Es tan doloroso que hasta da risa. Y entonces, pues obviamente sí se vuelve esta parte o sea, el humor tiene más y que es por eso que nunca me he atrevido a decir que el seminario es de psicoanálisis, o que el seminario es de filosofía, o que es de historia, ¿no? Porque pues no va por ahí, ¿no? Siempre, creo que lo dije desde el seminario de hace 2 años, del de perversión, es si tuviera que usar una palabra para tratar de decir qué es lo que quiero hacer, pues sería fenomenología, ¿no? Ujú. Una fenomenología en tanto está un fenómeno, la risa, y a ver desde cuántas coyunturas podemos llegar, ¿no? Claro. Ujú. A ver desde cuántas perspectivas y coyunturas le podemos llegar. Tiene un peso inconsciente desde el psicoanálisis gigantesco, pero sería un error decir que, por ejemplo, ese peso que le reconocemos ahorita en el psicoanálisis, como este mecanismo de defensa o un elemento que atempere, ¿no?, el malestar y que lo haga más sobrellevable,
¿sí? Yo considero un error gigantesco decir que eso también estaba, por ejemplo, en Demócrito, ¿no? Y que se puede hacer la misma lectura con Demócrito. Pues no, o sea, con Demócrito tendría otra lectura distinta y habría que considerar otras cosas. Por eso no me animo, de pronto, pues Cristian, de hecho, me decía un día, ¿no? Sí, oye, ¿y no se anima a hacer un seminario, ¿no? Como de puro psicoanálisis? Y yo, no, por dos razones. Una, no me alcanza como para dar un seminario de puro psicoanálisis, ¿no? Pero no me da la cabeza para eso. Y dos, me quedaré con muchas ganas de decir muchas cosas que no tienen nada que ver con el psicoanálisis y que tendría que reducir una idea a solamente una corriente o una postura, cuando pues lo rico es tratar de llegarle por todos lados. En ese sentido, yo lo vengo diciendo desde hace 2 años, pues si pudiera, que no creo poderle llamar tal cual, pero si pudiera decirse algo, pues yo le apostaría que es más bien una fenomenología de la risa como un fenómeno que nos ilustra muchísimas cosas, más que otra cosa, ¿no? Más que otra cosa. Entonces, me encontraba que luego, por ejemplo, la risa va a tener un papel fundamental también en la literatura. Y de hecho, hasta donde creo que era el tercer módulo, no me acuerdo, ya no tengo un poquito de revuelto, ¿no? El temario, pero creo que el tercer módulo es cómo la imagen del bufón se va a sustituir. Y se va a sustituir por la imagen del homosexual en la literatura, del varón homosexual. Es decir, no que el varón homosexual encarne, ¿sí? A propósito, al bufón o que se haga pasar por bufón, sino que en un proceso que vamos a darle su debido tiempo, ¿no? El módulo, creo que sí es en el tercer módulo, en un proceso de que desaparecen los bufones, se tiene que tomar nuevamente la imagen de un ser que encarne la locura y la extravagancia, y se lo empiezan a adjudicar a los homosexuales. Pero esa adjudicación cultural va apropiada de locura y de enfermedad, que ya es más propio como del siglo XVIII. Y ya a partir de ahí, dice, y lo que una autora propone, dice, es que el homosexual, dice, bueno, pues si ya me vas a tildar de esa forma, pues te lo acepto, pero lo voy a volver tan mío que ya no me lo vas a poder quitar. Sé que se vuelve, y justamente, y esta expresión, ella la define de una forma muy sencilla, la loca. La loca. ¿Quién es la loca? El homosexual. El homosexual que grita, el que es extravagante, y que se ríe así a todo pecho, ¿no? Y que tiene una risa así chillona, fuerte, que no le importa nada, y que nadie le puede criticar nada desde esa postura, porque eso es lo que se esperaría de alguien enfermo desde la psiquiatría moderna. Dice, pero no solamente eso, porque empiezan a surgir, bueno, ella lo aborda desde este punto, literatura en donde empiezan a aparecer personajes protagonistas homosexuales como casi un ejercicio de rebeldía, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Un ejercicio de vanguardia, ¿no? En donde, bueno, ¿tú me vas a escribir así? Sí, está bien. ¿Voy a poder pelearme con la psiquiatría? No. Pero entonces, todas esas características que tú me pones que son malas, yo te las voy a poner en una novela en donde sea lo que vuelva a ese protagonista un héroe. Entonces, va más o menos como en esa idea, ¿no? Por ejemplo, eso, otra vez, volver a todo ese proceso, ¿no? Que tiene que ver con la identidad de todo un grupo, ¿no? De cómo se van construyendo ciertos modelos hasta cierto punto. Y referirlo exclusivamente al psicoanálisis, como que queda vacío, ¿no? Que es una camisa que no le va a quedar. Es un traje que no le va a quedar. Y de hecho, respecto a eso mismo, ¿sí? Encontraba por acá, dice, en los últimos 10 años, el interés por la risa se ha exacerbado en todas las disciplinas. Dice, si nos limitamos a la historia,
No hay semana en que no aparezca un libro, un artículo, un programa de radio, un coloquio, una conferencia que no trate de la risa en tal o cual época, en tal o cual lugar. Por semana. No hay un programa de radio. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento? ¿No? Obviamente que estaba escribiendo en francés. Es un franchuti. Quién sabe qué habrá, qué estará pasando allá, pero En todo este París que todo el mundo se ríe. sí, todo. Dice, por ejemplo, en Francia la Asociación Investigaciones sobre lo Cómico, la Risa y el Humor fue fundada en 1987. Organiza regularmente jornadas de estudios y coloquios, el más reciente de los cuales se celebró en Besanzón en el año 2000, teniendo por tema 2000 años de risa, permanencia y modernidad. Esta asociación publica revista semestral Humoresques. En Estados Unidos hay una revista interdisciplinaria también que cumple la misma función y en todo el mundo existen equivalentes. Y bueno, yo francamente, no voy a decir aquí yo de, ay, yo soy el primero que habla de risa. No. Pero yo batallé en un principio para encontrar bibliografía en español. En español. Batallé muchísimo. Y ahora resulta que es un tema que se ha estudiado cada semana durante las últimas 2 décadas. ¿De qué año es el libro? Es del 2001. Vaya. Es del 2001. O sea, Vaya. sí. Es algo, 2001 edición en francés. Y se llama justamente Historia de la risa y de la burla de la antigüedad a la Edad Media, que este mismo señor tiene otro libro que es de la modernidad a nuestros días. Digamos, puede decir que son 2 tomos. Ajá. Y curiosamente, este librito, ¿sí?, que tiene esta portada muy chula, ¿sí?, forma parte de una colección de CONACYT, Vaya. que se llama Al vuelo de la risa. Ah. Es una colección de libros que hace, ¿sí?, Al vuelo de la risa, en donde son como unos 7 u 8 libros. Esta edición es del 2015. O sea, esta es la única traducción que está de este libro en español. Y la hizo alguien de CONACYT para esta misma colección. Pero la colección tiene 9 años. Y me lo encontré, no lo encontré el libro ni en Gandhi, ni en Busca Libre, ni en ningún sitio. Me lo encontré en una tienda de teatro. Vaya. En una compañía de teatro, tienen un par de libros, y aparece, ¿no?, por ahí. Dije, bueno, mira qué curioso. Qué irónico. Sí. Entonces, Es bonito porque me recuerda un poquito lo que hablabas al principio de Rotterdam, ¿no? De cómo decía, de que Demócrito era un genio, bueno, que sí, Hipócrates, que Demócrito era un genio porque se reía de lo absurdo de la vida. Y ahí lo encontramos, ¿no? O sea, ¿a dónde va? Y qué ridículo. Digo, ay. Sí, es algo muy, muy extraño, ¿no?, muy bizarro, porque, bueno, a ver, ¿quién sabe? Y justamente lo más curioso de todo es que toda la colección de estos libros, todos hablan sobre la risa, pero en relación a la literatura, a la obra de teatro, a la novela, al arte, específicamente a la literatura. Toda la colección habla sobre la relación de la risa y la risa y la literatura. Bueno, ¿cómo es posible? Yo me lo pregunto, ¿no? Como la mayoría de quienes se inscribieron, entiendo más o menos, son del perfil de la psicología, ¿no? ¿Cómo es posible que en psicología jamás se nos hable de este tipo de temas y los de literatura nos llevan, pues parece ser que como 3 décadas de ventaja? Los literatos, los actores, nos llevan 3 décadas de ventaja en investigaciones de este tipo.
Sí, porque lo más común que te encuentras es pues justo esta parte de la manía, ¿no? Nada más, Sí. pero encuentras así como de, pues risas Ajá. o sea, pero nada más, o sea, no hay Sí. más a profundidad del tema. Exacto. Es cierto. Alguna vez leí o escuché, no me acuerdo de dónde, no recuerdo si para psicología o para filosofía, creo que más bien para filosofía, y no recuerdo quién. Un filósofo que criticaba la seriedad de la disciplina. Es que queremos buscar siempre las cosas más complejas, como si estuviéramos buscando más que el conocimiento, el ego dentro de él. Y luego lo pienso del desarrollo de la psicología, que tiene un poco más de 100 años, y menos a lo mejor que se le ha considerado como ciencia, que todavía hay gente que no la piensa como ciencia. Yo les decía mucho a mis alumnos, de repente cuando me querían criticar a Freud, cómo defendía el psicoanálisis. Digo, es que mire, primero también hay que entenderlo, es su bebé. Él vino y trajo cosas que no se hablaban. Y en ese tiempo nadie quería hablar de esas cosas. Y entonces defiende capa y espada lo que él trae. Y cuando ya crece, ya es el señor Freud que todos conocemos, don Sigmund Freud, tan importante, seguía siendo cerrado, ¿no? Con el conflicto que tuvo con, me parece que era Horney, con Karen Horney, y otros contemporáneos. Yo digo que ella era tal de que él llevaba ya años labrándose contracorriente, en un punto de que ya no se iba a dejar tocar, y de que cualquier cuestionamiento lo iba a rebatir como estaba acostumbrado a hacerlo. Siento que la psicología también en su afán de reconocimiento ignora las cotidianidades, pese a que se tiene que versar en ellas, para darles como que esta aura objetiva de profesionalismo y que no vengan otras ciencias como la medicina, por ejemplo, la psiquiatría, a decirnos que tú no sabes porque estás hablando de la risa, por ejemplo, en lugar de hablarme de trastornos. Entonces no eres una ciencia formal. Y yo creo que eso es por lo que no se versa. Y el arte no tiene ese problema. El arte puede ser formal, informal y está en todo y lo encuentras. Igual que la psicología. Luego es que no hemos tenido ese aproximamiento por el miedo a la falta del reconocimiento que pudiera tener. Sí, yo creo que sí, sí hay bastante de este carácter de seriedad que no se quiere perder. Exactamente, sí. No puedes, y que justamente también por eso, a mí en lo particular, me ha costado mucho, porque yo no sé ser serio, no sé ser serio, me ha costado mucho como poder darle tanto un nombre, siempre batallo errores con los pinches nombres, ¿no? Para los seminarios. Batallo errores, ¿no? Y por eso es como de, mira, ¿sabes qué? No me lo voy a complicar. Una palabra, y ya. Quizá el tema central, y ya todo lo demás al diablo. Me costó mucho, la verdad, el poner sobre la locura, no se lo quería poner, ¿no? Ahí en el flyer, no en la imagen, viene sobre la locura, ahí entre corchetes, y no se lo quería poner. Por dos cosas. Uno, afea completamente todo lo demás, ¿no? O sea, rompe la dinámica que ya traía de los otros dos carteles. Me han gustado mucho, sí, perversión, melancolía hacia secas. Risa, a mí me gustaba, pero es que la gente no va a terminar de entender de qué diablos va, porque de por sí yo mismo no entiendo de qué diablos va. Claro. Y bueno, se lo pongo sobre la locura, pero es que realmente no todo va sobre la locura. O sea, también va a hablar de procesos y también va a hablar de temperamentos, que no forzosamente tiene que ver con una locura. Me costó mucho ponérselo ahí, porque creo que es lo que más termina de subtitular eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si no es que es un seminario de algo importante, ¿no? Por ejemplo, no sé, suicidio, o ¿qué otro tema pudiera ser de hacer más o menos Pues la depresión, ¿no? la depresión, la ansiedad, La ansiedad. trastornos, ¿no? Pues son cosas serias. Claro. Pero yo no quiero hablar de cosas serias. Ese es el problema, ¿no? Que hay un montón de otros fenómenos que no son serios, y que pueden aportar lo mismo o más que cualquier tema serio, ¿no? Entonces, de hecho, y la verdad es que este libro, la verdad es que a mí es una belleza, no es una belleza. No hay nada que un humor inteligente no pueda resolver en estallido de risa, ni siquiera la nada. Ay. No, lo escribo por acá. No hay nada que un humor inteligente no pueda resolver en estallido de risa, ni siquiera la nada. Me encanta.
es otra vez, ¿no? O sea, volver, y que a pesar de que es una frase muy inteligente, es algo que da risa. Ujú. Es una frase matadora. ¿Qué pudiera ser lo más absorto, ¿no? Lo más abismal, lo más peligroso, lo más angustiante que la nada? Y no hay nada, ¿no? Que un humor inteligente no pueda resolver en un estallido de risa, ni siquiera la nada. Decía, de la nada nos podemos reír. Hasta la nada puede ser algo risible. Entonces, más o menos, ¿no? Más o menos esa sería la intención del seminario, bueno, la posible dirección del seminario, ¿no? Es un fenómeno que de alguna u otra manera va, va rodeando más temas de los que nosotros, bueno, insisto, al menos dentro de psicología, siento que muchas veces se nos van por querer cazar un venado, se nos van todas las liebres. Por querer agarrar una presa gigantesca, así grande, ¿no? Un elefante, se nos van todas las liebres que están aquí listas para darnos de comer y que tenemos a nuestros pies. Se nos van vivas por querer aferrarnos siempre a una presa más grande, ¿no? Y en ese sentido, por eso también no me gusta tratar de abarcar fenómenos o temas que sean propios de la psicología, ¿no? Justamente, de hecho, le platicaba ayer a Fer, decía, pues es que ya sé cuál es o sea, todavía ni siquiera termino de dar este seminario, le digo, pero ya sé cuál es el tema del próximo año. Ah, qué bueno. No tengo terminado, no he resuelto del todo este seminario, pero ya sé cuál va a ser el tema del año que sigue, le digo, hace brujería. Ay, Dios mío, qué sabroso. Y brujería no tiene nada que ver, bueno, sí, pero no tiene nada que ver en realidad con la psicología. Sin embargo, para quienes estudiamos psicología, va a resultar un punto que, mira, pues sí aporta. Sí, claro. Ujú. Pero que otra vez no sirve de nada para una labor técnica, para una resolución técnica de algo, no sirve de nada. Ujú. Más bien, no es como si prestaran un desarmador, ¿no? Para arreglar algo. Pero quizás sí sea como una clase de foco que dice, oye, pues es que mira, si te ilumino acá un poquito, vas a ver un panorama más amplio, ¿no? Que eso es en esencia la cuestión de la fenomenología, ¿no? Yo ya creo que lo compartí desde el año pasado, no me acuerdo. Esto sí no lo puedo escribir acá en el chat, ahí disculpen. Es que no sé cómo... Ah, sí, sí. Oh, griego. Dios. Y luego viene el... Me encanta que fluidez en griego. Yo no lo escribo desde la prepa. Yo hago eso con todos mis alumnos porque me encanta hacer los ejercicios. Fainos y fos. Fainos y fos, que es como una de las raíces y raíces de la palabra fenómeno, Ujú. ¿no? Fos significa luz. De hecho, de ahí fósforo, luz. Wow. El fosforescente, ¿no? Que refleja Que luz. refleja luz. Entonces, el fenómeno, dice como tal, esto lo proponía Heidegger, es el fenómeno como tal, es aquello que se nos revela con la luz, o que nos muestra luz, o que nos ilumina, por así decirlo, ¿no? Un fenómeno es algo que se demuestra, ¿cómo dice? Que sale a la luz. Eso es un fenómeno, cualquier cosa que sale a la luz. Entonces, bueno, eso deberíamos entender, ¿no? Eso nos ayudaría mucho más. Fenómeno, algo que sale a la luz. Wow. La fenomenología, en este sentido, pues es como este acercamiento o esta palabra, lo que se puede decir de aquello que sale a la luz, ¿no? Oh, qué chido. Es una etimología muy bella la que propone Heidegger, que luego de pronto se las inventa. Sí se inventa muchas, ¿no? Pero, pero que entonces, si el punto es, o sea, hablar la verdad entre comillas, ¿no? Es que tiene un sentido lo de la verdad, pero
Si el punto se trataría, ¿no?, de hablar de la verdad, de los fenómenos, pues sería como pues, traer luz a cierto misterio, ¿no? Es hablar sobre o sea, sobre la luz que nos brinda algo. O sea, no es yo echarle luz a algo. Ese fenómeno ya tiene su propia luz y te está diciendo nada más, hey, volteame a ver, ¿no?, y averigua qué es lo que tengo para decirte. Y la risa en este sentido es un fenómeno que puede aportar muchísimas cosas, tanto en el entendimiento de la locura, me parece ser, tanto en el entendimiento del arte, tanto en el entendimiento de incluso, y por eso lo ponía yo al final, que no sé cómo me va a ir en ese módulo, ¿no? Pero es bien sabido que las pruebas psicométricas, cuando un niño te dibuja dientes, es un bioindicador de que hay violencia, o de que es un signo de agresividad. ¿Por qué? Básicamente todo el sexto módulo y el de cierre va dedicado a esa pregunta. ¿Por qué el niño que pone a una persona sonriendo con dientes es un signo de violencia, de agresividad? Y se está dibujando una sonrisa. Y que entonces, espero que al menos en los 5 módulos puedan ayudar para aproximarnos un poquito mejor a esa crítica. No es tanto como decir, es por esto. No, yo no voy a explicar nada. Pero se plantea esa pregunta de, ¿por qué un niño que dibuja a su, por ejemplo, dibuja a su amigo imaginario sonriendo, es un signo, un indicador, un marcador de agresividad y violencia, una sonrisa? Ujú. Cuando la sonrisa, ¿no?, es por excelencia mostrar los dientes, ¿no? Y que sí, he visto por ahí algunas ideas de que no, es que por ejemplo en el reino animal, ¿no?, cuando los animales muestran los dientes, justamente es un signo de agresión, ¿no? De un alerta, perdón, te pueda atacar. Sí. Ujú. De intimidar, ¿no? Exactamente. O sea, Los perros y los gatos, ajá, por ejemplo, todos los animales que ujú, muestran los dientes, y más que nada los mamíferos que muestran los dientes, pues, está como esa intención, ¿no?, ujú. de alertar y de que posiblemente te pueda atacar. Pero ¿por qué no podemos contextualizarlo si está en una sonrisa o no? No es lo mismo que un niño no dibuje una expresión así, ¿no?, a que la dibuje así. Pero parece que eso no importa. Ujú. O sea, parece que eso no importa. Entonces, sin embargo, es un indicador que siempre está ahí todo el tiempo en la psicología infantil y en la psicología proyectiva, de si hay dientes en el dibujo, y que es bien curioso, porque si hay sonrisa no pasa nada. Si está la sonrisa así, no pasa nada. Si le ponemos, si le ponemos así, ya es violencia, ya es un signo de hostilidad en el niño. Es como, ¿ok? Ahí dispensen, espérenme. A ver, creo que ya. Entonces, bueno, no, o sea, más o menos sería esa más o menos Sí, cambia mucho. esa sería más o menos la idea de la dirección de todo el seminario, ¿no? O sea, no digo que lleguemos hasta ese punto, pero sí el por qué nosotros ya tenemos una idea más o menos, ¿no?, establecida de lo que simbólicamente representa esto, cuando pues ha sido entendida de múltiples maneras, ¿no? La risa era, por ejemplo, para Hipócrates y con Demócrito podía ser entendida como un signo de genialidad, ¿no? De que dice, pues, la mente de este filósofo, de este señor Demócrito, está despierta y está atenta a a los absurdos, absurdidades, no, o sea, a los absurdos de la existencia humana. Se está atento a ello y le da risa, ¿no? Pues mismo Nietzsche lo mencionaba de alguna manera, ¿no? La inteligencia de una persona se puede medir del nivel de humor que maneja, algo así era, del sentido del humor que maneja. No, Ah. no, estoy sorprendida. Y que, por ejemplo, ¿no?, en la Edad Media, la risa no va a ser lo mismo.
la risa va a ser mal vista en la Edad Media, sobre todo en la religión católica, ¿no? Que eso sea más propio del segundo módulo, para la próxima semana, pero que es mal vista, ¿no? Y sobre todo hay por allí una idea que me encontré en un texto de Humberto Eco, que es, había, hubo, digamos, una tendencia a creer dentro del cristianismo de que Jesucristo nunca había reído, porque la risa era como demasiado poco sangre. Pues ahorita sí, a manera general, que te ríes en una iglesia, como que también no es bien visto, ¿no? Sí, es como una exacto. falta de respeto, básicamente. Sí, o sea, como que la risa Tiene mucho rompe, sentido lo que dices ahorita. sí, como que rompe con esa idea de la solemnidad, ¿no? De la Ajá. santidad. La santidad es propia de la introspección, de la reflexión, de la seriedad, Lo de sé. la calma, lo serio, lo tranquilo, lo pacífico, ¿no? La contemplación tiende a ser seria. Ujú. Sí, claro. O también, bueno, es otra cosa muy diferente, pero también me acordé de, por ejemplo, cuando vas a un funeral, por ejemplo, Ujú. también, o sea, esto mismo de como de la contemplación, de la reflexión, pues básicamente lo mismo, no es algo como para que te rías, ¿no? Y si se ve o si te voltean a ver, ¿no? Sí, Es sí, sí. extrañado. Sí, incluso, por ejemplo, si yo, incluso en una junta, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Llego demasiado sonriente, llego ahí a risa de risa, el jijiji, jajaja, ¿no? Se restan puntos porque no es serio. Entonces, como que, y de hecho, aquí en esta misma joya del libro, ¿no? Hay un capítulo que se llama Jesucristo nunca rió. Pero que no es la única referencia. O sea, él retoma ese punto, pero la referencia en donde yo lo encontré no hace referencia a este texto. Lo cual a mí siempre me encanta porque dice, mira, hay dos temas o dos referencias que no se cruzan entre ellas, pero que apuntan hacia la misma dirección. Entonces, va más o menos bien, ¿no? Apunta más o menos a bien el sitio. Pero esta idea, por ejemplo, de que la risa es... Hay incluso, no sé si ustedes la llegaron a ver, hay la película de Mary Poppins, la original. Cuando llegan y conocen al tío, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo del tío que llega, que es un señor que está flotando en el techo, porque está riéndose mucho. Sí, sí, me acuerdo. Es un señor que llega y se está carcajadas, ¿no? Y está flotando en el techo. Y entonces los niños Bert se empieza a reír mucho y también empieza a flotar. Y luego los niños se contagian de la risa, estos dos locos, y empiezan a flotar, ¿no? ¿Y quién es la que está íntegra, seria, sin reírse, con los pies en la tierra por no reírse? Mary Poppins, ¿no? Entonces, y ella en esa escena, si no, pues ahí la busca, ¿no? Para que les refresque la memoria. Pero dice, una dama no puede estarse riendo de la forma en que ustedes lo están haciendo. Una dama debe ser recatada. Sí. Una dama, o sea, y de hecho dice, ¿no? Como que es algo que se educa, sobre todo en la edad, en la edad moderna, ¿no? Siglos de XVII, XVIII, todavía probablemente en la época victoriana, en el siglo XIX, educar como reírnos, ¿no? La risa sofisticada, la risa recatada, una risa que no sea estrambótica, ¿no? Que no salga de todo el pecho, sino una risa que sea cuidada, sí, una risa ordenadita, ¿no? Oye, o sea, hasta he visto gente que se tapa la cara, ¿no? Sí, claro, sí. Porque como que les da pena, o sea, como que se vea toda la expresión de la risa, de la cara, la sonrisa. Y que dicho sea de paso, o sea, la imagen del seminario, a mí me encanta porque es una risa de arriba abajo, ¿no? Pero es una risa que logran pintar de forma grotesca. O sea, la imagen como tal, la voy a compartir por acá a ver si la tengo así solita la imagen. Pero la imagen como tal es una imagen
que inspira a lo grotesco, ¿no? Que se ve la encía, que los dientes se ven ahí todos amarillentos, ¿no? Pero que a final de cuentas, pues, las personas cuando nos reímos en serio, pues nos reímos así. Se muestra todo. Pero parece que entonces, cuando pasa eso, nos tenemos que cubrir un poquito, ¿no? Nos tenemos que cubrir un poquito, porque de lo contrario es una clase de mala educación, ¿no? O sea, es una falta de etiqueta, es una falta de etiqueta, ya visto desde una postura un poquito más reciente, ¿no? El reírnos hacía a todo pulmón. Nada más para contextualizar la imagen. Espejo infinito para evitar una notificación. No. Ahí está. Entonces, que es una risa y medio bizarra, ¿no? Yo pues un apunte de eso, ya es que mencionabas que en algún momento la mitología judio-cristiana decía Cristo nunca ríe, ¿no? Entonces, porque lo hace muy humano. Vamos de vuelta hasta la modernidad, principalmente en la época victoriana, donde lo recatado era lo bello. Mientras menos humano, mejor. Mientras más disfrazado, mejor. Entonces, fue ese, bueno, no nada más en ese tiempo, sino una moda de la ola europea a nivel mundial, como que mientras más europeo, mejor. Y si en Europa lo menos humano era lo mejor, entonces se populariza. Se va evolucionando, dejamos un poco lo victoriano, ahí se vio un Chulhan, ahora en lugar de disfrazarnos nos desnudamos para llamar la atención. Pero esa costumbre se vuelve, ¿cómo decirlo?, como alimento de inseguridades. Entonces yo lo veo mucho de esta cuestión de enseñar la encía y demás, lo relacionamos, me voy a atrever a decir, como primitivamente es tiempo con lo grotesco, con lo humano, y es lo no necesario, y ahorita se vuelve, es que como te ves humano, te ves grotesco, te ves mal, entonces cúbrete, porque ofendes a otros con cómo te ves. Entonces, por ejemplo, esta parte que tienes dientes chuecos, dientes amarillos, te ríes y te tapas, ya es más por... sigue la idea de qué van a pensar los demás, pero no así como de ser etiquetado, sino de evitar ser atacado. Entonces se va directo para allá. Claro que, por ejemplo, ahí pasa algo bien curioso con los dientes, ¿no? O sea, está esta idea como de una idea muy redondeadita de los dientes, ¿no? Una Sí. idea muy estética, pero estética en el sentido perfecto, ¿no? Ajá. O sea, estas sonrisas que, o sea, literalmente que se tienen que arreglar, o sea, se tienen que modificar para que se vean como la gente quiere que se vean, ¿no? Y, por ejemplo, las personas que, como un servidor, ¿no?, que tienen los dientes chuecos, ¿no?, que tienen, o sea, yo, por ejemplo, tengo los dientes terriblemente chuecos. Pero, o sea, si uno expone los dientes, ¿no?, y se ríe y todo, y lo habla, pues se nota esa imperfección, Claro. ¿no? Pero que esa imperfección es justamente lo propio del humano. Por ejemplo, no sé por qué diablos el otro día me quedé pensando de la idea de esta como de la simetría en el cuerpo humano, ¿no? Que es algo bastante bien reconocido. Que el cuerpo es simétrico y todo, y bla, bla, bla. Dice, pues no es cierto. O sea, no es cierto, el cuerpo no es simétrico. Si nos quitamos la piel, todos los órganos están, o sea, esta mitad de aquí para acá y esta mitad de acá para acá no es la misma en ningún sentido. Ya me acordé, me quedé pensando en por qué la izquierda siempre se ha considerado como una mano mala, que está malo ser zurdo. Siniestro. Ajá. Sí, de hecho, el corazón está del lado izquierdo. O sea, me dije, yo me lo hubiera imaginado al revés, ¿no? O sea, pues si el corazón estuviera al lado derecho, pues por eso es buena la derecha. Pero el corazón está del lado izquierdo porque es mala la izquierda, ¿no? Bueno, no sé. Hay pensamientos estúpidos que me llegan, ¿verdad? Pero entonces, mientras me baño, ¿no? Yo no me sigo por agua. Entonces, me pongo a pensar, pues realmente, o sea, los órganos, hay órganos que solamente están de un lado del cuerpo, ¿no? Y hay otros órganos que solamente están del otro. No es espejeado, no es simétrico el cuerpo, no es simétrico. Esta idea de perfección de la simetría en el cuerpo humano ni siquiera existe. Pero, o sea, Da Vinci sí lo proponía, ¿no? Sí, o sea, lo proponía en las medidas, ¿no? Por ejemplo, las del medidas cuerpo. del ojo, todo eso. Pero eso cuando era perfecto. Pero pues obviamente, por ejemplo, no, y aparte, o sea, pues por ejemplo,
esto de la distancia, por ejemplo, que la distancia de la frente debe ser más o menos la distancia de los ojos a la boca, una cosa así. Sí. Pero si alguien está muy frentón, entonces ya se sale de esa perfección. O sea, dice, Ya. debe de ser así. Y los Ya, cuerpos perfectos lucen así. Ya. ¿Cómo definir un cuerpo perfecto? Un cuerpo simétrico. Ya. Ya. Pero no todos los cuerpos son simétricos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, las personas que tienen un poco más juntos los ojos, ¿no? Hay personas que los tienen un poquito más juntitos. Ujú. Dicen, está mal, se ve fea. Cuando se ¿pero por qué? Porque estás Sí, como- apostándole a la idea de la simetría y que las Sí. personas que nos salimos de la línea de la simetría, entonces nuestros cuerpos ya no son proporcionados y por lo tanto están mal. Sí, o sea, un tabulador. Exactamente. ¿No? O sea, Y el tabulador es la simetría. ya. Ok. Por ejemplo, creo que pasa en todas las personas, no estoy seguro, pero un ojo es minúsculamente más pequeño que otro. Sí, me pasa en general. O sea, Ujú. no es simétrico. Los ojos no son del mismo tamaño en general, por cosas pequeñitas, ¿no? Luego ya hay personas como mi señor padre, que pues sí, obviamente se les nota mucho más. Pero, o sea, no son simétricos. Y ahora para crear dientes que sean simétricos, Qué volviendo al curioso. punto de la risa, se vuelve algo complicado, ¿no? Y como a través del arte, pues más fácilmente se puede embellecer, ¿verdad? Justamente por esa Exactamente. simetría. Porque en el arte se propone, se puede crear Sí, esa claro, simetría. sí. Y que fue lo dominante en el arte mucho tiempo, ¿no? O sea, que fuera bello, que es Sí. algo magnífico. Las esculturas. Sí, Ay, o los sea, faraones. Sí, ya ves cómo la ciencia nos ha demostrado que eran, y tú los ves bellísimos en sus estatuas, sus pinturas, ¿no? No. sí, por ejemplo, nada más algo así, algo bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, con la imagen de las pinturas, José María Morelos, ¿no? Ah, Cada pintura, conforme va pasando el tiempo, la tez se vuelve más blanca. sí, yo uso los billetes, ya le digo, de los Morelos guapos. O el Benito guapo es el de 500. Porque justamente Sí. la imagen de José María Morelos, o sea, él sí era un mexicano, ¿no? O sea, él era una persona de descendencia indígena, Ajá. con los rasgos completamente acentuados, ¿no? La piel completamente morena, o sea, morena, café. ¿Y qué pasa? Que conforme van haciendo los retratos, poco a poco van aclarando y lo van embelleciendo, Sí. lo van embelleciendo. Entonces nos llega una imagen de él que realmente pues no tiene nada que ver con lo que realmente era. Por ejemplo, incluso aquí luego, ¿no? Aquí en la plaza Cuarto Centenario está una estatua, está un pequeño monumento, por ejemplo, que es a Benito Juárez. Sí. ¿Qué hacen? Lo ponen al lado de un niño. ¿Para qué? Para que sea más alto. ¿Por qué? Porque él medía como 1,40 m, era muy chaparrito, dice Benito Juárez. ¿Qué hacen? Lo ponen al lado de un niño Para que lo vean para que se vea grande. engrandecido. Exacto, ¿no? Y aparte, o sea, para que no alterar como esta imagen perfecta dentro del arte, ¿no? Entonces, y muchísimo va a tener que ver con la risa, Jesucristo y la seriedad en el arte medieval. Recuperando este punto, porque el arte era un instrumento de divulgación, pero así por excelencia. Claro. ¿Por qué? Porque las personas no sabían leer. Exacto. Entonces, como las personas no sabían leer, obviamente no puedes decir mira, es que lee la Biblia, lee esto, lee. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en la Edad Media eran campesinos o eran obreros, eran trabajadores que no sabían leer. De hecho, pues en general, la escritura y la lectura era más bien un recurso específico de las clases soberanas y de las clases altas, ¿no? De la burguesía. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo te voy a enseñar la doctrina de Jesucristo de la religión cristiana católica? A través de las pinturas. No necesitas saber ni leer ni escribir para ver una pintura. ¿Y cómo se demuestra siempre la imagen de Jesucristo? Serio, triste, contemplativa, en orando, ¿no? Incluso llorando. El rostro llorando de Cristo, pero no hay ninguna pintura como tal, así que digas, esta era particularmente famosa en el siglo XIV o en el siglo XI, porque estuviera riendo. Porque la imagen que nos llega es la imagen de un santo. Y los santos no ríen. Los santos meditan. Los santos no se dejan llevar por estas emociones estrambóticas como la risa,
Y con eso quisiera. Oye, antes de continuar, Ajá, sí, sí, dale, dale, dale. ¿vamos a ir por café? No, pues ahí está. Eso estaría bueno. Ah, no, no, Bueno, es que yo no voy porque yo el que traigo. Ah, Pero yo llegué y le prendí al. ¿ya está el agua? Ok. Si yo le prendí al garrafón para que se calentara el agua. Ok. Vamos, vamos. Bueno, y por Vaya, agarrar vaya. galletitas. Ujú. Está bien, está bien. Ahí me sale bien de algo. Ahorita te mencionaron que Sí. me recordé de pronto. Hitler decía que un político jamás debería dejar que le tomaran fotos en traje de baño. Dije, seguro que es lo mismo. Así con la idea de la imagen santa, porque todo el humano La imagen muestra seria. imperfecciones. Hitler no quería que le tomaran fotos en traje de baño. Ni cuando enseñaba que se tomaban fotos él, no debían de salir nunca al público. Pero luego salieron. Yo también tengo comentarios de la foto. No, Es que eso de la vulnerabilidad humana. bueno, entonces nos tomamos unos 5 minutos para que acá la gente se sirva café. Carla, de mientras, aprovechando, ¿cómo vamos? ¿Usted tiene alguna impresión, algún comentario, algo que se le ocurra? No sé si ande por ahí o andará ya entre arriba y abajo. Entonces, o si ya la dormimos, ¿verdad? También. Mientras. Yo no quiero separar las cosas. No, estoy bien, gracias, gracias. Ahí está. No sé. Se anda peleando con. No está muy seca el azúcar. O sea, está de nuevo. Usé la crema. No le puse azúcar. No, ¿qué le pasó a la foto? Espero que todo bien. El. Sí. No está tan preparado que este es lo que trae. Ah, Este,
Es que me acordé, ahorita Ajá. que dijeron también de las fotos y todo eso, me quedé pensando en también por qué en cierto periodo, digo, no tengo la respuesta, pero en por qué en cierto periodo, creo que tiene que ver también mucho la cultura, pero por qué en cierto periodo tú ves tus fotos de tus bisabuelos o así, todo serio siempre, ¿no? Con esta seriedad siempre, pero bueno, creo que tiene muchas cosas que ver, me imagino que muchas culturales, pero me quedé pensando también en esto, ¿no? Que decías de Hitler, que también, o sea, como pues sí, o sea, fotos, y todavía, algunos todavía, pero más todavía de antes, Ajá. toda esta seriedad siempre, ¿no? Nunca había una sonrisa, ni una sonrisa, y ahorita es al contrario, o sea, es como que tienes que mostrar esa sonrisa y esa felicidad en tu vida. Sí, de hecho, es bien curioso porque justamente ¿cómo llamarle? Pareciera que lo que debía de imperar es la seriedad, ¿no? Pero otra vez, la seriedad en el sentido solemne. Y que es algo que, si se me olvidaba comentar desde hace rato, pero que es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque en algún momento, ¿no? Me llegaron a compartir la frase de que Lacan propone, en teoría, lo digo en teoría porque yo no lo he leído, tal cual, pero dice que el psicoanálisis debe ser, o sea, debe de aspirar a llegar a ser o a encontrar lo divertido del análisis. Sí. Y lo divertido del análisis, a mí me lo explicaron una vez, o sea, porque dije, pues, ¿para qué se refiere, no, lo divertido del análisis? Y me decían, la respuesta que recibí fue esta. A veces, un puro es solo un puro. Sí, eso es lo divertido, o sea, eso es lo divertido, el análisis divertido. A veces un puro es solo un puro. Es decir, volvemos a esta misma idea, lo absurdo. A veces las cosas no tienen ningún sentido, no tienen un significado ulterior, no tienen una raíz ahí que nos lleva a lo más oscuro del inconsciente. No. Como esta crítica que le hacía Ana Freud y Melanie Klein sobre toda esta parte de la interpretación. Ay, no sé, es que yo de ellas dos no... ¿Cuál es la crítica que le hacía? Pues esto, que justamente que a veces, pues sí, como que criticaba como que un caso específico de Melanie Klein, que decía que como que haya aguas, ¿verdad? Porque a lo mejor en lo que el niño estaba tratando de decir es que acaba de ver justamente no sé, un camión que acaba de chocar, entonces lo proyecta en el juego, que no necesariamente tiene que ver con una parte, no sé, por ejemplo, sexual, ¿no? Que hablamos de que, o sea, eso le criticó en algún momento. Entonces, no sé si se refieres también a esto. Sí, pues, bueno, yo lo entendería así también, así en esa misma línea. La verdad, pues obviamente, sabes que yo no tengo ni Klein ni de Ana Freud, no sé nada, ¿no? Pero, o sea, si va en esa línea, sí, o sea, sería eso justamente, ¿no? De que no todo siempre está relacionado con algo, no todo, ese sentido neurótico de querer darle un significado a todo. Eso es lo divertido en análisis, es el análisis divertido, perdón, que no tiene un significado en un sentido siempre, ¿no? Y que eso, en esencia, el que no haya un significado para las cosas, eso es el absurdo. ¿Y de qué se reía Demócrito, no? Del absurdo, precisamente, de lo absurdo de la existencia. Entonces, de las actitudes absurdas. Oye, entonces a partir de lo que mencionas de Demócrito, y cuando va ¿cómo se llama? Hipócrates. O sea, es cuando se plantea que también la risa tiene como una connotación de locura, o sea, a partir de ese momento. A partir de ese momento, y repito, a pesar de que la respuesta de Hipócrates es muy clara, el loco no tiene nada. ¿Sí? A pesar de que y lo reitero, Hipócrates contestó muy claramente, el hombre no tiene nada, o sea, Demócrito. Pero el detalle está en que pues, si los abderitas lo vieron de esa forma, es porque ya existía esta idea. Entonces marca un parteaguas, no de que Demócrito fuera un loco, sino de la demostración de que las personas culturalmente piensan que cuando alguien se ríe sin motivo,
Está loco. Está loco. Eso de hecho estaba pensando, de que fíjate cómo que hasta Hipócrates, ¿quién es Hipócrates? El padre de la medicina, el señor don Hipócrates también, se merece, de origen noble Hipócrates, no le ganó a la concepción social. Que él dijo claramente, no está loco, y la sociedad dijo, no, sí está, y se quedó. El que se ríe está loco. Exactamente. Y no es madre Hipócrates. Vaya, qué peso tiene el pensamiento social. Sí, o sea, a final de cuentas, justamente eso, ¿no? O sea, mucho de lo que vamos a poder mencionar aquí no es que sea tal cual. Bueno, sí, vamos a decir, no es que sea, sino que es la idea que se tiene. Y que por tanto ya podremos decir que es, ¿no? Porque pues es la idea que se tiene. Claro. Pero vaya, que no es no es algo intrínseco a la risa, a la locura, sino que la risa comúnmente se ha asociado a comportamientos locos. Y por ejemplo, si aquí hubiera alguien religioso o religiosa, ¿no? Probablemente la siguiente lectura les incomodaría muchísimo. Cosa que voy a hacer, porque como quiera, no sé si haya religiosos, que yo creo que no, y si sí, pues no podrán esperarse algo distinto de mí. Dice, es una cita así tal cual, ¿eh? Una vez que Dios hubo reído, nacieron los 7 dioses que gobiernan el mundo. En soltando la carcajada, apareció la luz. Estalló en risa por segunda vez, y todo era agua. A la tercera carcajada apareció Hermes. A la cuarta, la generación. A la quinta, el destino. A la sexta, el tiempo. Luego Dios, antes de la séptima carcajada, aspiró gran cantidad de aire, pero en verdad se rió tanto que lloraba de risa y de sus lágrimas nació el alma. Así se expresa el autor anónimo de un papiro alquímico que data del siglo III después de Cristo, el papiro de Leiden. El universo nació de un enorme estallido de risa. Dios, el único, cualquiera que sea su nombre, expresa, no se sabe por qué, un ataque de risa loca, como si de pronto tomara conciencia de la absurdidad de su existencia. Según esta versión de la creación, Dios no crea por medio de la palabra, que hay que recordar que según el Génesis, Dios crea a partir de la palabra. Y de hecho, Jesucristo se denomina así, ¿no? Bueno, se le denomina así. Es el verbo encarnado. Sí, cierto, el verbo hecho carne. Jesús es el verbo encarnado, pero es Dios, es decir, como si el lenguaje, el verbo, la palabra, fuera lo más divino que pueda haber. Y Jesucristo era la palabra encarnada, el verbo encarnado. Entonces dice, y esto que propone es una violencia por completo, ¿no? Dice, Dios no crea, según esta versión, al mundo a partir de la palabra, lo cual sería ya civilización, sino en virtud de un destello de vida salvaje. Y cada uno de sus 7 accesos hace surgir de la nada un nuevo absurdo, tan absurdo como Dios mismo: la luz, el agua, la materia, el espíritu. Y al final de este Big Bang cosmicómico, Dios y el universo, el reidor y su estallido, se encuentran en un enfrentamiento eterno, preguntándose uno al otro, ¿qué hace ahí? Es una primera página, es la primera página, es que a mí la primera página me agarró bofetada. La primera página fue de este señor, yo no sé de qué monte lo bajaron, ¿no? Andaba ahí con el Nietzsche, ¿no? Andaba con el Nietzsche ahí en lo más alto de un cerro, ¿no? Con Zaratustra. Hablando con un león, con un burro y con no sé qué era el otro animal, pero lo que propone, ¿no? Es una concepción, y que creo que lo reafirma hasta aquí, la risa como un absurdo. Vamos a quitarle un momento, ¿no? Y que de hecho dice, no, quién sabe de qué es víctima de Dios.
quién sabe por qué, es víctima de una risa loca. Sí. Se ríe 7 veces y en esas 7 risas inventa todo el universo. Lo cual le da al universo 2 características principales. 1, no es civilizado. Y 2, la risa va antes que la palabra. Y hasta cierto punto podemos decir, es como no es palabra, es salvaje. Pero la risa sería lo más divino, lo más natural, lo más salvaje, pues, en este sentido, lo más divino y lo más salvaje a la vez. Pero es absurdo, porque no se sabe de qué reía Dios. Y si tal vez, vamos a poner esto, ¿no? Dios antes de crear el universo, que Dios siempre ha estado allí, ¿no? El universo no, eso es bien sabido. O el único, me agrada esta palabra del único, ¿no? Es menos religiosa y creo que apunta a la misma idea, ¿no? El único. ¿Cómo le llamaba Platón? El demiurgo, ¿no? El demiurgo, ¿no? El arquitecto. Ha estado allí eternamente. Y de pronto tiene la necesidad de crear un universo. ¿Para qué? ¿Como por? O sea, ¿se aburre el Señor? ¿O qué pasa? ¿Qué dice? No, dice, tal vez Es supernatural. que caía declarándose múltiples universos, ¿no? A ver cuál se entretiene más. Y dice, ¿no? O sea, a lo mejor se suelta riendo porque se da cuenta de lo absurdo que es su existencia. Y que vamos a poner en estos términos, ¿no? Un ser omnipotente que existe, o sea, que existe junto con la existencia misma y que es eterno. ¿Para qué existir? O sea, ¿cuál es la razón de existir de un ser que existe junto con la existencia? ¿Cuál sería su sentido en esta lectura? O sea, es absurdo. Es absurdo que un ser omnipotente exista junto con la existencia. Dice, pues bueno, pues a lo mejor voy a crear algo para no estar solo, o a lo mejor sencillamente me da risa y de la risa nace el universo. O sea, que es a mí, la verdad, esa lectura a mí se me hace bellísima. Si realmente pudiera ser posible eso, sería una explicación que a mí me deja completamente satisfecho. Que el universo surja de la risa, ¿no? De un ataque histérico del único, de Dios, del arquitecto, del demiurgo, quieran llamar, del que es, ¿no? Que surja de ahí un ataque de risa porque le dio risa lo absurdo de su existencia, como a Demócrito, que le da risa lo absurdo de la existencia. La risa se nos postula entonces como algo absurdo. La risa es una reacción ante lo absurdo. Ya llevamos un pequeño escaloncito, ¿no? O sea, ya tenemos algo que decir de la risa. 1 hora y media, casi 2, para poder decir la risa es una reacción ante lo absurdo. Bueno, mejor dicho, podemos pensar a la risa como una reacción ante lo absurdo, pero no una reacción que tenga que ser forzosamente como lo va a proponer el psicoanálisis, no como para evitar sufrir, ¿no? Sino pues sencillamente una reacción natural. Vaya, no un mecanismo de defensa, pues, sino la reacción que tendría que generar el absurdo, la reacción natural ante el absurdo. ¿Natural en qué sentido? ¿Qué es lo que siente Dios cuando se pregunta por qué diablos existo? ¿No? Me gusta mucho, como que también entendiéndolo desde un punto de vista científico, cómo ha batallado mucho para llegar a entender cómo se da la vida, ¿no? Y hoy ya sabemos, cuando me preguntan mis alumnos en esta cuestión, en este planteamiento mitológico, dicen, es que ¿cómo me lo explica? ¿Cómo me lo explica? Digo, la evolución. Pero no, ¿cómo empezó todo eso? Digo, pura simple coincidencia. Y ahí está lo maravilloso. Es que no puede ser coincidencia. ¿Quién puso esas bacterias ahí? Digo, ahí está el punto. ¿Cómo se generó esa vida en primer lugar? Esas pequeñas cositas, esos microorganismos unicelulares
que nacieron por pura coincidencia porque los elementos ahí estaban. Aristóteles no estaba tan errado con esta teoría de la generación espontánea. Mientras las circunstancias se premien, la vida se va a dar. Ok, más o menos. Sabemos que no tanto así, pero va. Lo que me maravilla ahorita con esto es que se sigue haciendo la pregunta, ¿no? ¿Cómo este planeta, entre tantos planetas que hay millones y millones, tiene las circunstancias para generar vida? O sea, entonces nos amplía la hipótesis de que debe haber otros que también lo hagan, pero no alcanzamos a ver ninguno, y eso desafía nuestra lógica. Si no lo veo, entonces no existe lo empírico, y se pone complicado. Y ahorita lo saboreo maravillosamente con esta parte, por eso me encantan las mitologías religiosas, porque hay unas que de repente están bien preciosas, y esto no lo había notado. O sea, ese absurdo de los 7 días me encanta porque el día se cambia por la risa. Y entonces a mí me hace muy simbólico, pero la risa es tan poderosa que te hace el día. Y vuelvo a otros filósofos que son más pesimistas, más gachos, como que la vida es sufrimiento. Digo, Schopenhauer, ¿no? Y las biografías que he visto es de que Schopenhauer era un amargado, no tenía amigos. Okay. Y luego Kant era un ermitaño que vivía solo, no tenía amigos. Digo, tiene sentido que se viera una visión tan pesimista del universo cuando a lo mejor no había una ausencia de risa muy fuerte. Bueno, es que me acordé también ahorita hablando de los filósofos, y también no tendría que ver ahí, por ejemplo, es que no sé si vaya muy encaminado a la filosofía de Diógenes, por ejemplo, también. Claro. A ver, échale. No, pues toda esta parte, bueno, que yo es poquito que he leído, o sea, como que toda esta parte del, porque como que no le gustaba como las normas y las reglas de la sociedad, ¿no? Y demás, y me recuerda también mucho a esta parte, ¿no? Como del, que no tenía mucho sentido, o sea, bueno, creo que también habla, también como que también lo hablaba como muy extremo, como de literal vivir así de que en un barril, ¿no? Y así. Sí. Pero me recuerdo también a esto, pero no sé si tenga que ver también con la parte de la risa como tal. O sea, pues no sé si tal cual tenga que ver, pero podríamos entenderlo desde esa manera. O sea, vaya, no lo sé. ajá. O sea, no sé si tenga que ver o no, Ajá. pero se podría entender perfectamente desde ahí, ¿no? O sea, podríamos plantearnos nosotros, para nuestros propósitos aquí, una línea que también vaya, por ejemplo, por lo de Diógenes, ¿no? Que es como esta vida justamente todo lo opuesto al orden, Ajá. todo lo opuesto a la... Pues a la civilización, ¿no? O sea, sí, placeres más animales, más primitivos. Sí. Y dentro de ello, pues, ¿qué habría? O sea, y al menos así como lo plantea este texto, ¿no? Que no es civilizado el universo. No nace de la civilización, porque no nace de la palabra. Ajá. Nace de lo salvaje, Ajá. que es la risa. Este comportamiento salvaje que propone Diógenes, pues podemos asumir que por ahí entraría la risa también. En este comportamiento desordenado y salvaje, no civilizado. Yo pienso que aunque en verbo Diógenes, en lo que he leído, era más bien agresivo, más bien despectivo, en sentir, yo creo que sí se reía mucho. O sea, no sé si sería feliz, ¿verdad? Virtuoso se sentía, eso sí me queda claro. Se sabía virtuoso. Pero yo creo que me complacía, y él a sus adentros y con sus perros, a lo mejor se reiría, y por eso también lo tachaban de loco, ¿no? El loquito del centro que se ríe con los perros. Sí, porque decía una anécdota, ¿no? De que dice que estaba como que ahí en la calle, andaba con un con su farito. con su farito y que no encontraba quién. El último hombre justo, sí. estaba buscando. Ajá. Le digo a mis Pues alumnos, lo tachaban. sí, cuando le digo eso a mis alumnos es bien raro. Yo sé que tengo un alumno especial cuando alguien se ríe. Y dice, no manches, qué desgraciado ese Diógenes. Digo, ¿verdad? Y los demás como que, ¿quién? Digo, así era Diógenes, ¿no? O nadie entendía ese sentido del humor, pero yo creo que se estaba divirtiendo. ¿Sabes que probablemente sí? O sea, yo no me podría imaginar esta anécdota, por ejemplo, con el serio. No cuadraría. No lo veo. Y que de hecho, perdón, y me acordé mucho, ¿no? En este sentido de, hay algo en particular, ¿no? Que se propone al menos dentro de los comediantes. Un comediante, vas a ofrecer un monólogo, ¿no? El comediante debe de hacer todo menos reírse. El comediante no se debe de reír de sus propios chistes. Si no llena de risa. Exactamente. Entonces, también por ese lado, a lo mejor
pues el Diógenes andaba bien serio, no que lo dudo mucho, andaba bien serio y a lo mejor por eso se tornaba como alguien loco, ¿no? Como de, es que este está hablando en serio, no lo está diciendo en chiste. Sí. Pero, sinceramente, sí me costaría esta ironía, ¿no? De Diógenes, que no resultara en una pequeña risa, Ujú. que no resultara perdón, en una genuina risa. Ujú. Pero, pues no sé qué les va pareciendo, cómo va pintándose el panorama. Me gusta mucho porque vamos viendo lo que decía hace rato, ¿no? De que la psicología debería versarse sobre la cotidianidad. Ujú. Lo había leído también en la filosofía, porque es donde nos desenvolvemos. O sea, finalmente, dejemos de lado la objetividad y el ego que nos hace decir qué formales, qué bonitos somos. Ujú. O sea, está en todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Entonces, esta parte de lo que llevamos de la risa me gusta por eso, porque lo podemos ver desde lugarcitos donde la persona yo no lo había visto. Esto de la mitología judío-cristiana no me lo había imaginado de ese modo desde la risa y me lo hace mucho más aceptable que como me lo enseñaron en los 3 catecismos a los que fui, cuando quería ir. Y ahorita que me imagino a Diógenes, que me menciona, pero Diógenes riéndose, jamás me lo había imaginado riendo, porque siempre que lo leía, me lo leían en ese tono. Diógenes enojado, Diógenes serio. Sí pensaba que se disfrutaba, pero así como que con un humor huraño. Ah, Y ahorita, sí. sí, ahorita que me lo vuelvo a imaginar todos esos escenarios, fácilmente puedo imaginarlo riendo en todas sus anécdotas, en todas. Y no me lo descubre de ningún modo. Y sigue siendo coherente consigo mismo. Claro. Sí, de hecho, ahí a este Demócrito, por ejemplo, de hecho, le aprobaban el filósofo riente. ¿A poco? El filósofo que ríe, el filósofo riente. Pero, ¿por qué habría de ser, o sea, por qué habría de ser una cualidad tan marcada en un ser humano? El reírse. ¿Por qué es tan destacado que se riera? ¿Por qué? Pues probablemente toda la bola, además de solemnes, ¿no? No lo hacían. No lo hacían. La solemnidad, la seriedad, la inteligencia, la formalidad, van todos en contra directa de la risa. ¿No te imaginas a Platón así como que riéndose? O sea, No, no, Es no. un lenguaje mucho más refinado. sí, Más controlado. refinado, Sí, ajá, sí, sí. serio, Completamente. no sé si como un poco elitista. O sea, Sí, Sí, sería sí, por eso claro. que Aristóteles le tenía cariño y admiración a Diógenes. Agrada hablar de Alejandro Magno de él. ujú. O sea, que es que iban tanto en contra de Platón y como que Diógenes pues le gustaba, porque era más libre, más suelto que la imagen, no sé, terca y ay, ¿cuál es la palabra? Oprimida de Platón. Siempre Platón sí no me lo imagino riéndose de nada. No. O sea, no, 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 no. Y a Sócrates me lo imagino intentando hacer que Platón se ría y Platón no se ríe. O sea, sí. Yo, por ejemplo, a Sócrates, yo sí me lo imagino riendo, ¿no? Sí, yo también. Sócrates es una persona que fácilmente podemos imaginar que era una persona risueña, ¿no? Sí, sí, Y sí. caso contrario, y nada más antes de que se me olvide este punto, porque es bien curioso, para terminar de redondear el por qué hijos quise que fuera así, después de Melancolía Risa, bueno, se suele manejar como que dos ideas o dos posturas, dos reacciones ante el absurdo. La risa de Demócrito y las lágrimas de Heráclito. Dicen que Heráclito lloraba por lo que Demócrito reía. No, Y casi siempre se suelen entender a estos dos filósofos como una amalgama, ¿no? De la reacción de la vida ante lo absurdo. o sea, como polos opuestos, por decirlo así. Como, O sea, más bien como las dos caras de una moneda. ya, sí, ok. Sí. Ahí donde Heráclito lloraba, las lágrimas de Heráclito, están las risas descontroladas, de Demócrito. Es algo que otra vez digo, ay, para mi melancolía y mi risa, ya yo me despido. O sea, ahí tenía que ser. Ahí tenía que ser. Tenía que seguir una tras la otra. De hecho, no sé si por aquí tengo la foto, pero por aquí. Ay, ¿dónde está? Oigan, pero ya se me olvidó como cuál era la propuesta filosófica de Heráclito. Sí, yo también creo que no. Heráclito era el del devenir. El
no hay nada que no se mueva. Ajá. Todo está No, cambiando el del constantemente. río, ¿no? El del río, Yo exactamente. siempre lo confundo con Epicuro, con los estoicos, pues. No, Sí, sí. Heráclito es el de todo cambia. Ese, Nada todo permanece. cambia, ¿no? Ay, se me encanta. ¿Cómo se me olvidó que era? Mm, Nada más 50. No, no lo encuentro. Bueno, pero es que por ahí había encontrado una frasecilla en donde alguien está hablando justamente sobre Sócrates. Están dos hablando sobre Sócrates. Ya, y dice uno así como que, no, es que pasó por ahí, mientras estábamos hablando, pasó un pájaro y le cagó encima a Sócrates. Y el otro le responde, me ha hecho mucha gracia, lo que veníamos platicando, dice, no, lo del pájaro cagándose en Sócrates. Lo del pájaro cagándose en Sócrates. Entonces, pues bueno, no sé, pues igual y pues nos vamos despidiendo. Son las 12:10 ya. Ahí, bueno, llegué tarde, pero pues también ya vamos cumpliendo. ¿Cómo la ven? Entonces, sí, nada más déjenme revisar cuál es el siguiente tema. Igual, voy a subir a la carpeta de Drive que se va a generar ahorita en cuanto cerremos la sesión. Se va a generar una carpeta de Drive. Los voy a permitir el acceso a todos los que se inscribieron. La verdad, no me gusta la idea, pero yo creo que lo voy a tener que hacer. Va a ser un grupo de WhatsApp, porque luego ahí ando pasando un link a uno y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Pues sí. Y pues la verdad, sí, discúlpenme, yo sé que los grupos de WhatsApp no son lo más agradable, pero pues sí, obviamente solamente va a ser pues, para cuestiones del seminario, porque sí, la verdad, el año pasado quise evitarme el grupo de WhatsApp y de pronto se me olvidaba enviarles el link a algunos, o los enviaba a destiempo, entonces mejor para que todo esté ahí mismo, tanto para presencial, perdón, como para en línea, y toda la información esté ahí en conjunto, y ahí en la carpeta de Drive van a estar no solamente las lecturas que yo les pediría, ¿no? Si tienen la oportunidad de leer y de revisar para llegar aquí un poquito todos más nutridos al diálogo, sí, para la próxima semana. También voy a dejar ahí algunas de las referencias que tal vez no propiamente haya que leer o discutir, pero que si a lo mejor pueden ampliar o abundar en el tema, ¿no? Entonces, ahí lo voy a ir planteando. Pues bueno, compañeros y compañeras, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que me hayan acompañado en este nuevo seminario, ¿no? De este año. Ya poco a poco voy sacudiéndome los fantasmas del 2019, ¿no? que me habían impedido volver a hacer seminarios. Ya de poco a poco me los voy sacudiendo. Y pues bueno, a ver si nos vemos para reírnos otro rato el próximo. Ya me acordé. Iba a ver qué temas siguen. Yo no me acordaba, si me fue la onda. A ver. Sí, la satanización de la risa, precisamente. ¿No? Que vamos a ver, yo creo que si mi memoria no me falla, va a estar justamente el capítulo 7 de acá, que es el de Jesucristo nunca rió. Ok. Va a ser ese. La risa y el temor, no. Que igual, son como unas 15 páginas, yo creo, nada más. Perdón, es el capítulo 4, ya me acordé. Madre mía, qué fiesta trae. Sí, el capítulo 4, la satanización de la risa en la Alta Edad Media. Jesús no reía jamás. Así se llama el capítulo. Son varias páginas. Son 40 páginas. Hola. Pero bueno, no, hay lo que se puede, insisto, no es como que si no lo leen, igual se puede ir platicando, pero lo dejo más que nada como para que haya más fondo, ¿no? Pero igual otra vez no es una obligación en ninguna clase de sentido, ¿no? Pero bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana. Carla, gracias por acompañarnos.
Espero que le vaya bien y nos estamos viendo la próxima semana, ¿sale? Un saludo a todos los que nos vayan a ver a posterior y pues ya está. Nos vemos en la presentación. Bye, gracias. Bye.